Cada 3 meses, los inversores más poderosos del mundo están obligados por ley a revelar exactamente qué compraron y qué vendieron. Se llama el reporte 13F, un documento legal que obliga a los grandes inversores a mostrar sus movimientos de dinero cada trimestre. Y en mayo de 2026 acaban de salir los datos del primer trimestre. Y lo que encontramos adentro va a sorprenderte. La mayoría de la gente pasa su tiempo siguiendo lo que los millonarios dicen en Twitter o en entrevistas. Pero hay una diferencia enorme entre lo que alguien dice que va a hacer y lo que realmente hace con su dinero. Los reportes 13F no mienten. Son documentos legales entregados a la SEC, el organismo del gobierno de Estados Unidos que regula los mercados financieros. Cualquiera los puede ver, pero muy pocos se toman el tiempo de leerlos. Hoy nosotros lo hicimos por ti. Estas son las 6 apuestas más importantes de los superinversores, los inversores más grandes e influyentes del mundo, en el primer trimestre de 2026. Google, la apuesta que Buffett tardó 60 años en hacer. Durante décadas Warren Buffett tuvo una regla simple: no invertir en lo que no entiendes. Y durante décadas eso significó una sola cosa: no invertir en tecnología. Mientras Amazon crecía de 0 a $1 billón, Buffett miraba desde afuera. Mientras Google se convertía en el motor de búsqueda de todo el planeta, Buffett miraba desde afuera. Una vez admitió públicamente que no comprar Google fue uno de sus mayores errores, y no era una exageración. En 2004 Google salió a bolsa a $85 por acción. Hoy vale más de $170. Si Buffett hubiera invertido entonces, habría multiplicado su dinero por más de 20. Pero Buffett tiene una regla que muy pocos inversores son capaces de mantener. Solo invierte en lo que puede explicar con claridad. Y durante décadas no podía explicar por qué Google valía lo que valía. Hasta ahora. En el primer trimestre de 2026, Berkshire Hathaway, la empresa de inversiones de Warren Buffett, triplicó su posición en Google. Aumentó sus acciones un 204%, una inversión total de $4.300 millones. ¿Por qué ahora? Porque Google ya no es solo un buscador, es una empresa de inteligencia artificial con 2.000 millones de usuarios mensuales, con Google Cloud creciendo a un ritmo de $70.000 millones anuales y con ingresos totales que superaron los $400.000 millones por primera vez en la historia. Cuando el hombre que evitó la tecnología durante 60 años finalmente decide apostar $4.300 millones, algo ha cambiado. Microsoft, el hombre que convierte el pánico en dinero. Para entender por qué esta apuesta importa, necesitas entender quién es Bill Ackman. Ackman fundó Pershing Square, su fondo de inversión, en 2004. Desde entonces ha generado más del 2.000% de retorno para sus inversores. Pero no siempre fue así. En 2015 apostó $1.000 millones a que Herbalife, una empresa de suplementos nutricionales, era una pirámide financiera. Perdió cada centavo. En 2016, su fondo cayó un 20% en un solo año. La prensa lo llamó el peor inversor de Wall Street, pero en 2020 hizo algo que cambió todo. Mientras el mundo se hundía por el COVID, Ackman pagó $27 millones por un tipo de seguro financiero, una apuesta a que el mercado iba a caer. Y cuando el mercado colapsó, ese seguro se convirtió en $2.600 millones. En pocas semanas multiplicó su dinero por casi 100. No fue suerte, fue visión. Y en febrero de 2026 volvió a hacer lo mismo. Microsoft cayó un 15% en pocas semanas. Todo el mundo huyó. Ackman compró 5,6 millones de acciones, $2.090 millones. Su argumento fue directo: el mercado está equivocado. Azure, la plataforma de computación en la nube de Microsoft, creció un 40% en el último trimestre. El negocio de inteligencia artificial de Microsoft ya genera $37.000 millones al año. Y según Ackman, el precio de la acción todavía no refleja el 27% que Microsoft tiene de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, valorado en $200.000 millones. En otras palabras, el mercado le está regalando algo que vale mucho más de lo que cuesta. Y Ackman lleva décadas esperando ese tipo de momento. Apple, la venta que todos malinterpretaron. En 2016, Buffett compró Apple por primera vez, $1.000 millones. En ese momento todo el mundo se burló. Buffett comprando una empresa de tecnología, algo está mal. Pero Buffett no la compró como empresa tecnológica, la compró como empresa de consumo, como Coca-Cola con pantalla. Y tenía razón. Esa inversión se multiplicó por más de 10 en menos de una década.
pero en los últimos 2 años, Buffett fue reduciendo su posición en Apple. Y el mercado entró en pánico. Los titulares decían, Buffett está saliendo de Apple, pero nadie leyó los números completos. Apple sigue siendo el 22% de toda la cartera de Berkshire Hathaway, 238 millones de acciones. No la abandonó, la recortó para diversificar. Hay una diferencia enorme entre reducir una posición y salir de ella. Y esa diferencia le cuesta dinero a mucha gente que reacciona a los titulares en lugar de a los datos. American Express, el aburrimiento más rentable de la historia. El 17% de la cartera de Buffett está en una sola empresa de tarjetas de crédito, American Express. No es inteligencia artificial, no es cripto, no es la próxima gran revolución tecnológica. Es una empresa que cobra una comisión cada vez que alguien gasta dinero. Y Buffett lleva más de 30 años sin vender ni una acción. ¿Por qué? Porque American Express no necesita que el mundo cambie para ganar dinero. Necesita que la gente siga gastando. Y la gente siempre gasta. En recesión gasta menos, pero gasta. En auge gasta más. El modelo de negocio no depende de ninguna tecnología nueva. No depende de ninguna moda. Solo depende de algo que lleva miles de años siendo verdad, que a la gente le gusta comprar cosas. Y cuando encuentras un negocio con una ventaja competitiva tan profunda que casi nadie puede cruzarla, no lo vendes. El patrón de la IA, lo que 80 superinversores están haciendo al mismo tiempo. Si miras los reportes 13F de los 80 superinversores rastreados en Dataroma, una plataforma gratuita donde cualquiera puede ver exactamente qué compran y venden los grandes inversores, el patrón es claro. El mayor movimiento de compras en el primer trimestre de 2026 fue en tecnología, específicamente en empresas relacionadas con inteligencia artificial. No es una coincidencia. Buffett triplicó Google. Ackman metió 2.000 millones en Microsoft. Dos de los inversores más distintos del planeta, uno que evitó la tecnología durante 60 años y otro que apostó contra el mercado en plena pandemia, están apuntando hacia el mismo lugar al mismo tiempo. Cuando eso pasa, vale la pena prestar atención, porque los superinversores no se mueven por noticias. Se mueven por datos, y los datos dicen que la inteligencia artificial dejó de ser una promesa y se convirtió en un negocio que genera decenas de miles de millones de dólares reales. New York Times, la apuesta más extraña del trimestre. Esta es la que nadie esperaba. Berkshire Hathaway aumentó su posición en el New York Times un 199%, casi la triplicó. En un mundo donde todo el mundo dice que los medios tradicionales están muriendo, donde los periódicos cierran uno tras otro, donde la gente consume noticias gratis en redes sociales. El inversor más famoso del planeta está apostando por un periódico. ¿Tiene sentido? Tal vez más de lo que parece. El New York Times no es solo un periódico. Tiene más de 10 millones de suscriptores digitales de pago. Tiene el juego Wordle que atrae a millones de usuarios todos los días. Tiene plataformas de cocina, deportes y crucigramas. Es una empresa de contenido con una marca que lleva más de 170 años construyéndose. Y en un mundo saturado de información gratuita y de dudosa calidad, la gente está empezando a pagar por contenido en el que confía. Cuando Buffett apuesta por algo que nadie entiende, la historia dice que normalmente tiene razón. Los datos están disponibles para cualquiera. Los reportes 13F son públicos. Dataroma los organiza gratis, pero la mayoría de la gente nunca los mira, porque es más fácil seguir lo que alguien dice en Twitter que leer lo que realmente hace con su dinero. Los millonarios no ganan porque tienen información secreta, ganan porque actúan cuando todos tienen miedo, compran lo que otros están vendiendo y casi nunca necesitan decirte lo que están haciendo, porque los números hablan solos. La pregunta no es qué compraron, la pregunta es ¿qué vas a hacer tú con esta información?